Buenas tardes, estimada doctora. Somos el grupo 5. Vamos a hablar sobre la influencia del derecho anglosajón en el derecho anglo-norteamericano. Como participantes tenemos a Gina Carranza, Natalie Castillo, Nicolás Méndez, Francesca Molina y Yamilet Valerés. El derecho anglosajón es el sistema jurídico vigente en Inglaterra, en la mayoría de países que pertenecen a la tradición anglosajona. Como vimos anteriormente, tuvo su origen tras la conquista normandada, como su nombre dice, común. Es porque se convirtió en el derecho que se aplicó en todo el reino, regido por los tribunales del rey, pues seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. Es importante identificar las principales características de este sistema del derecho. Tenemos como siguientes características: no siempre exigen las leyes escritas o no promulgadas o sancionadas. Se fundamenta en el derecho de carácter eminente jurisprudencial. Las decisiones judiciales son forzosas. Las decisiones tomadas en el tribunal pueden ser anuladas únicamente por el mismo tribunal a través de su legislación. Generalmente, todo está permitido si no es solo por la ley. La importancia de la materia radica en la singularidad del derecho inglés, especialmente en lo que respecta a la teoría de las fuentes del derecho, a diferencia de la tradición continental europea, donde la codificación legal tiene un papel central en el derecho inglés, por lo cual destaca su reconocimiento dentro de la jurisprudencia como una fuente fundamental del derecho. Este enfoque ha desconcentrado a varios juristas europeos que, acostumbrados al culto y a la ley y a estos códigos, encuentran difícil concebir un sistema legal altamente civilizado que rechace la codificación a favor de la jurisprudencia. Es decir, la ley y la jurisprudencia, las cuales estos desempeñan roles distintivos en el derecho inglés en comparación con el derecho francés. La diferencia estructural entre el derecho romano-germánico y el common law, a menudo subestimados en el pasado, se ha vuelto esencialmente reconocida en tiempos de ahora. Se destaca que más allá de las reglas que pueden cambiar, las estructuras mismas del derecho, las clasificaciones, los conceptos que surgen, que son utilizados fundamentalmente para comprender este sistema legal, en lo cual contrasta con la creencia anterior que el derecho podría ser utilizado o analizado simplemente como un conjunto de normas. Las divergencias estructurales entre el derecho romano-germánico y el derecho inglés han sido pasadas por alto durante mucho tiempo, las cuales las enseñanzas de este derecho implican que no solo es aprender reglas específicas en un momento dado, sino familiarizarse con el vocabulario, con los conceptos que perduran a lo largo del tiempo. Aunque el legislador tiene el poder de cambiar reglas específicas, tenemos claro eso, pero esto va mucho más allá que modificar un lenguaje, modificar los marcos conceptuales ya establecidos, los cuales nos ayuda a razonar en qué ámbito jurídico evolucionaron, cambiaron o nacieron. Entonces, el derecho inglés, por ende, tiene notables diferencias estructurales en comparación con el ya mencionado derecho francés, ya que estos, en lugar de las diferentes divisiones tradicionales entre el derecho público y privado, así como las categorías familiares como el derecho civil, el mercantil, el administrativo, la seguridad social, entre diferentes tipos de derecho, distinguen principalmente por la doctrina entre el common law y el equity. A nivel conceptual, estas divergencias persisten, ya que muchas nociones familiares entre sistemas legales como patria potestad, reconocimiento de los hijos naturales, el usufructo, entre otros, carecen de equivalente directo al derecho inglés. En su lugar emergen conceptos como el trust, el bailme, estoppel, que es decir, protección de la confianza legítima, trespass, entre otros, que son únicos y difíciles de traducir a nuestras lenguas. La dificultad se intensifica al intentar traducir estos términos legales ingleses, ya que suelen poder perder su significado original fuera del contexto. Por ejemplo, la noción de contrato del derecho inglés no es equivalente a la noción del contrato del derecho francés. Y lo mismo ocurre con conceptos como el equity, el administrative law, el civil law, el common law, entre otros. Por lo cual, la diferencia estructural entre el romano germánico y el derecho inglés no se limitan solo por categorías y conceptos jurídicos, sino que también se manifiestan por la noción misma de la regla del derecho.
En el derecho inglés, moldeado por la jurisprudencia, la legal rule, tiene significado completamente diferente a la de la regla del derecho francés, porque ya están acostumbrados a encontrar sistemas legistas, la cual la regla de derecho del common law posee un nivel sumamente bajo, que implica que la distinción elemental entre estos derechos y reglas imperativas como supletorias no se establecen de manera clara, por lo cual la idea de una codificación que se hablaba en el inicio común entre estos sistemas legales resulta difícil concebir en Inglaterra, dado a estas características distintivas. Gracias. Doctora, compañeros, este es mi aporte a esta exposición. Hay que entender, para poder analizar de mejor manera el derecho norteamericano, hay que analizarlo desde su raíz, desde Inglaterra, y hay que analizar las fuentes del derecho. Podemos ver la jurisprudencia que va en base al precedente, la ley y también, aunque no tan trascendental, la costumbre y la razón. Vamos a analizarlas una por una de manera muy breve. Dentro de lo que es el derecho inglés como base del derecho anglo-norteamericano, el precedente diferencia de sustancia a diferencia del resto del continente europeo en el derecho francés y en general otros derechos de la familia romano-germánica. Los principios del derecho han sido o han buscado un conjunto de reglas preestablecidas. En la antigüedad podemos ver el corpus juris civilis y en la actualidad la codificación. La jurisprudencia en los países del derecho escrito está llamada a desempeñar normalmente una función secundaria. Las resoluciones jurisprudenciales pueden tener cierta autoridad, sin embargo, no se les atribuye, salvo casos excepcionales, como creadoras de reglas del derecho. Esto se estimó que resultaba estéril, ya que independientemente de las resoluciones judiciales, se contaba con un sistema de derecho que se bastaba por sí solo. La situación era totalmente distinta en Inglaterra. En Inglaterra jamás se le atribuyó la misma autoridad al derecho romano como se lo hizo en el resto del continente europeo. El common law fue creado por las Cortes Reales de Westminster en el derecho jurisprudencial. Hablaremos de la ley. En la teoría clásica, según las fuentes del derecho inglés, junto con la jurisprudencia, es la ley lo que se conoce como el strictus sensus y la variedad de disposiciones reglamentarias lo que acompañan para hacer posible la ejecución de la ley y lo que rige la autoridad competente. Que los autores ingleses han clasificado como un rubro genérico de legislación delegada o de legislación subsidiaria. El common law tradicional y el nuevo derecho, paralelamente, el common law tradicional tiende a formarse en Inglaterra en ciertos ámbitos del sistema complementario de reglas prescritas por el legislador o por la administración pública. Avancemos con la costumbre. La importancia real de la costumbre, no obstante lo que se ha manifestado que el tema del derecho de costumbre no es muy fuerte en el common law, no puede ser subestimada. La sociedad inglesa, como cualquier otra sociedad, no se encuentra exclusivamente regida por el derecho. En particular, en materia constitucional, es necesario considerar las funciones célebres de la costumbre, que en la teoría reconoce de carácter fundamentalmente jurídico. Avancemos ya para concluir con la razón. En el common law, desde los orígenes, ha sido fundado en la razón, disimulada bajo la ficción de la costumbre en general o la inmemorialidad del reino. En la medida en que las reglas del derecho no se formulan para dar certeza a las relaciones sociales, la razón permanece en la fuente del derecho inagotable, a la cual las cortes recurrían tanto para colmar las lagunas del sistema de derecho inglés como para conducir la evolución del sistema. En principio, en este orden, no es diferente de Inglaterra de lo que pudiera ser en otros países del sistema romano-germánico. Sin embargo, una diferencia debe ser apreciada en los países del derecho escrito, en donde el derecho se presenta bajo la fórmula principal del derecho legislativo. Las reglas del derecho se redactan con una generalidad tal que el llamado a la razón se realiza normalmente en el marco de fórmulas legales. Hasta aquí mi intervención, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gina Carranza. Pues vamos a hablar un poco más acerca de la influencia de este derecho español en la base de su sistema legal. Podemos ver
que en contexto del derecho anglo-norteamericano nos encontramos con un fascinante ejemplo de cómo las raíces del pasado han moldeado profundamente las estructuras legales contemporáneas y que uno de los pilares fundamentales de este sistema legal es la influencia del derecho anglosajón, pues como conjunto de principios y tradiciones legales que se originaron en Inglaterra medieval a lo largo de los siglos, y esta base jurídica ancestral ha dejado una huella indeleble en el desarrollo del sistema legal, dando lugar a un sistema caracterizado por su enfoque en la jurisprudencia, la equidad y la precedencia. En esta exposición pues estamos viendo que su enfoque ha sido netamente en el derecho anglosajón y que ha impermeado e enriquecido el derecho anglo-norteamericano, y se analiza entre las conexiones históricas entre ambos sistemas legales, y también destacamos cómo ciertos principios y conceptos claves del derecho anglosajón han influido en la evolución del sistema legal moderno, viendo como desde la noción del common law hasta la importancia de los precedentes y la adaptabilidad a nuevas realidades sociales, pues también vemos su herencia del pasado y cómo sigue resonando en las decisiones legales contemporáneas. Podemos identificar algunos presupuestos normativos heredados del derecho anglosajón al derecho angloamericano. Por ejemplo, en el common law, uno de los aspectos más distintivos del derecho anglosajón es el sistema de common law, en el que las decisiones anteriores o precedentes tienen un gran aspecto en la resolución de casos similares en el futuro, y que este principio promueve la coherencia y la predictibilidad en la aplicación de la ley, ya que los jueces se basan en casos anteriores para tomar decisiones en situaciones similares. También podemos observar el precedente judicial, que este está relacionado con el common law. El sistema del precedente judicial se basa netamente en la idea de que las decisiones judiciales anteriores establecen un patrón que debe ser seguido en casos similares en el futuro, para que los tribunales estén obligados a respetar los precedentes establecidos, lo que contribuye a la estabilidad y la uniformidad de la interpretación y aplicación de la ley. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Castillo. El día de hoy les voy a hablar sobre el trust o fideicomiso. Es una figura jurídica que se originó en el sistema de derecho común británico, también conocido como derecho anglosajón, y ha sido adaptada y adoptada por el sistema jurídico de los Estados Unidos, formando parte integral del derecho anglo-norteamericano. El trust es un negocio jurídico privado propio de los países del common law, utilizado para la transmisión de bienes o derechos de una persona a otra, para que esta última los administre en su nombre y en beneficio de un tercero o terceros. También podemos definir el trust como un conjunto de bienes que constituyen un patrimonio afecto a un fin determinado, por la voluntad de la persona que lo constituye. El concepto del trust fue desarrollado extensamente y durante varios siglos por el Tribunal de la Equidad, de forma que hoy engloba una gran variedad de negocios jurídicos diversos bajo este mismo esquema. A pesar de que sus orígenes pueden hallarse en el fideicomiso del derecho romano, es en el siglo XII, durante la época de las Cruzadas, cuando comienza a desarrollarse en Inglaterra. En la actualidad, el trust es una figura jurídica más empleada en los países anglosajones, incluyendo los Estados Unidos, ya que se utiliza para formalizar desde una simple compraventa, trust for sale, hasta para estructurar monopolios complejos, holding trust, business trust, o para heredar bienes a un hijo. Por lo tanto, la influencia del derecho anglosajón en el derecho anglo-norteamericano es evidente en la figura del trust. Esta figura jurídica refleja la importancia del precedente judicial, la interpretación y desarrollo de la ley mediante decisiones judiciales y la supremacía del poder soberano, todos los cuales son presupuestos normativos heredados del derecho anglosajón. A continuación daré ejemplos de cómo se puede usar el trust en el sistema jurídico anglo-norteamericano. Planificación patrimonial. Un trust puede ser utilizado para transferir bienes a los herederos de una manera eficiente y efectiva. Por ejemplo, un padre puede establecer un trust para sus hijos, designando a un fiduciario
para administrar los bienes hasta que los hijos alcancen una cierta edad. Como segundo punto tenemos protección de activos. Un trust puede ser utilizado para proteger los activos de los acreedores. Por ejemplo, una persona puede transferir sus bienes a un trust irrevocable, lo que significa que los bienes ya no son propiedad de la persona y por lo tanto están fuera del alcance de los acreedores. Como tercer punto tenemos beneficencia. Los trusts pueden ser utilizados para fines benéficos. Por ejemplo, una persona puede establecer un trust caritativo para proporcionar fondos a una organización benéfica de su elección. Como cuarto punto, tenemos gestión de inversores. Los trusts se utilizan comúnmente en el mundo de las inversiones. Un trust puede ser establecido para mantener y administrar un portafolio de inversiones para el beneficio de los beneficiarios del trust. Como último punto tenemos aplicación en materia ambiental. El trust puede tener aplicaciones en materia ambiental derivadas de una concepción distinta de la propiedad respecto de ciertos bienes. Por ejemplo, se puede establecer un trust para la conservación de un área natural, donde el fiduciario tiene la responsabilidad de mantener y proteger el área para el beneficio del público o de una especie en particular. Muchas gracias.